realiza entre la célula y la matriz, que normalmente puede ser la membrana basal, ¿sí? Y acá podemos ver los principales receptores, quienes participan, en este caso los filamentos intermedios, las proteínas adaptadores y cuál es su función, ¿ok? Todos estos son uniones de anclaje, ¿sí? En cambio tenemos también las uniones estrechas, que esto se da entre células, y podemos ver que las proteínas relacionadas son las ocludinas, las claudinas y las HAMs. Vemos que participan básicamente los filamentos de actina, ¿sí? Los filamentos de actina, es decir, los microfilamentos. Acá podemos ver algunos adaptadores de proteínas y su función es controlar el flujo, ¿sí? El flujo de solutos. Es decir, normalmente estas uniones impermeabilizan a las células para que justamente no pasen sustancias con facilidad. Y tenemos las uniones GAP, que también son entre células, pero lo que van a hacer es conectar. Y tienen proteínas con un nombre similar, conexinas, sinexinas, panexinas. Entonces, su principal función es la comunicación, ¿sí? Con proteínas de transporte. Comunican con algunas moléculas por el paso de algunos nutrientes, etc. Y solamente para su información, porque esto no va a ser motivo de estudio del curso de biología, es que las plantas tienen también plasmodesmos, que también son un tipo de uniones celulares, ¿ok? Que están hechos también de filamentos de actina y que permiten también la comunicación entre células vegetales. Pero esto no lo vamos a estudiar, ¿sí? Acá un resumen de los tipos de uniones: las uniones estrechas, las uniones de tipo de anclaje, ¿sí? Estos son los principales: las adherens, que son uniones adherentes, hemosomas, semihemosomas, y las uniones comunicantes, que, si se dan cuenta, son proteínas integrales que atraviesan a la célula y por ellas pueden discurrir material celular de una célula a otra, ¿ok? Y así se pueden comunicar. Si se dan cuenta, los desmosomas están entre células y en cambio los hemidesmosomas entre la membrana basal y la célula, la matriz de la membrana basal y la célula, ¿ok? Y las uniones estrechas son uniones que impermeabilizan, ¿sí? Impermeabilizan, por acá no puede pasar nada porque están tan unidas que no puede entrar material, por más que acá en la luz, por ejemplo, si este fuera el intestino delgado, hay nutrientes, no van a entrar por aquí, sino que van a entrar justamente por las microvellosidades. ¿Ok? Bien. Sigamos ahora con el siguiente capítulo. Podemos hacer una pequeña pausa si gustan, o pongan pausa el video. Mientras yo me hidrato un poco. Pueden estirar. Son 2 horas más o menos de video. Entonces vamos a ver la división celular de manera sencilla, de manera bastante superficial, pero a la vez entendiendo el proceso globalmente. Antes de entender la división celular, hay que entender de que la división celular requiere una serie de pasos, y esta serie de pasos se le va a conocer con el nombre de, acá está señalado, interfase, ¿sí? Creo que lo voy a poner con otro color un poco más vistoso, con color rojo. Esta interfase, muy importante, va a preparar a la célula, ¿sí? A la célula eucariota, ¿ok? Estamos hablando de células eucariotas. Va a prepararla para lo que vendría a ser la división celular. Entonces, no vamos a estudiarlo a detalle, estas fases, pero sí es importante que sepan que hay 3 fases. Cuando una célula nueva se forma pequeña, y lo van a poder ver también en histología, ¿sí? Las células basales de tejido epitelial normalmente son más pequeñas y menos diferenciadas que las células que están
en la parte apical o en la parte distal. Entonces, esta va primero a crecer, ¿ok? Va a crecer, ¿sí? Va a adquirir más volumen. Y en algún momento de su desarrollo, ¿sí? Va a dividir su material genético, ¿ok? Va a dividir y cuando llegue acá va a tener probablemente más tamaño y su material genético en su núcleo va a estar dividido. ¿Por qué? Porque ya se está preparando para la división celular. Y en esta última parte, que también sigue creciendo, ¿sí? En esta parte sigue creciendo, es porque sus organelas, ¿sí? Sus organelas, acá vamos a borrar esto que me salió. Sus organelas también se dividen. O sea, si acá tenía una mitocondria, ¿sí? Supongamos que esta es una mitocondria, acá va a tener dos mitocondrias. Además de su núcleo celular que también tiene ADN repetido. La duplicación de organelas asegura que cuando hay una división mitótica sea exitosa, también a nivel de meiosis sea exitosa en el sentido de que una organela va a ir, o un grupo de organelas va a ir para una célula y otro grupo para la otra. Y así se divide equitativamente y sale una célula funcional y activa. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver lo que es la división por mitosis. Un consejo. En biología van a haber muchos procesos, van a ver que cada uno tiene sus nombres. Y cuando quieran definirlos, yo les aconsejo, como me aconsejó una profesora hace mucho tiempo, me dijo, puedes decir, es un proceso mediante el cual, así como está aquí. ¿Por qué? Porque casi todos son procesos, ¿sí? Casi todas las definiciones de biología son procesos, o esos nombres raros. Y además cuando lo tengas que decir de manera oral te va a permitir un tiempito prudente como para ir pensando, acomodando tus ideas. Entonces le dices, profesor, es un proceso mediante el cual la célula eucariota se divide en dos células conservando la carga genética de la célula progenitora, dando por consiguiente dos células idénticas a la célula madre o parental. Entonces, si se dan cuenta, lo pueden hacer de manera pausada. Yo acabo de definir lo que es mitosis con mis palabras. Sin embargo, hay muchas características en ella. Acá pueden ver como un resumen. Lo más importante es saber de que en la interfase que vimos anteriormente, se ha duplicado la carga genética y se han formado lo que le llaman los cromosomas. Esto que parecen unas X son cromosomas. Y ellos están súper condensados, es decir, es ADN súper condensado que se puede ver inclusive al microscopio. ¿Por qué se condensa? Porque justamente se va a transportar, se va a mover, se va a dividir, entonces necesita estar lo más empaquetadito posible. Es como cuando vas a hacer un envío de una encomienda de cosas que, no sé, de ropa y demás cosas que quieres enviarlas a otro país de repente. Entonces lo que vas a hacer es embalar, lo vas a ponerle su funda, ¿no? Le vas a poner una caja, primero una caja, y después le vas a poner ese plástico, ¿no? Cinta de embalaje, y así bien empaquetadito, ahí recién lo vas a enviar. Lo mismo hace el ADN en la célula. Se empaqueta muy bien porque va a viajar, ¿sí? Va a hacer su viaje que es de a una célula y el otro se va a ir a otra célula. Entonces acá van a ver todas las fases. La profase es la preparación, ¿sí? Empiezan a migrar los centriolos, que son los que comandan las fibras de actina, para poder conducir a través de los centrómeros a los cromosomas. En la metafase se alinean en el ecuador se le llama el centro de la célula, y en la anafase va a haber esa disyunción de los cromosomas, perdón, de las cromátidas hermanas, ¿ok? Y en la telofase ya se empieza la división, lo que le conocen como la división del citoplasma y del núcleo. Se forma la carioteca, también llamada carioplasma.
perdón, la carioteca es la envoltura nuclear también, y la citocinesis, que involucra la división del citoplasma, y se forman las dos células hijas. ¿Okay? Bien, este es un resumen. Cuando nos toque división celular lo vamos a estudiar a detalle porque hay mecanismos moleculares, el tema del cianocoro, el tema del centrómero, la contracción de las fibras de actina para el mecanismo de división, la interfase, que también es muy importante, cómo se replica el ADN, entre otras cositas. Bien, ya vamos terminando la parte teórica para ver un poquito de práctica y de estrategias. Bien, veamos la meiosis. La meiosis es muy parecido a la mitosis, solamente que acá hay que tener en cuenta que son células sexuales las que se dividen. No se dividen cualquier célula, solo las sexuales en la meiosis. Vuelvo a repetir, en la meiosis solamente se dividen células sexuales. ¿Qué es lo importante que hay que saber aquí? Lo importante es saber de que en la meiosis la división se da en dos etapas, ¿sí? Y cada etapa tiene nombres muy semejantes a la mitosis, solamente que se le agrega el número 1 en romanos. Veamos la mitosis rápidamente. Vemos que tiene profase, metafase, anafase y telofase. Acá también hay profase, metafase, anafase y telofase, pero con el número en romanos 1, ¿ok? Y vemos que se vuelve a repetir, pero con el número en romanos 2, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Por qué hay dos divisiones? Lo que pasa es que en la primera división, ¿sí? En la primera división va a haber un recombinamiento del genoma. Acá vemos que se están dando como besitos, ¿sí? Acá están separaditos, pero acá se han juntado y se han mezclado, ¿ok? Y vemos que acá están mezcladitos. Esta recombinación es justamente la que se le conoce como crossing over y le permite la variabilidad genética a las células sexuales, que son nada más y nada menos que en humanos espermatozoides, y en muchos mamíferos obviamente espermatozoides y óvulos. Entonces, esa recombinación genética se produce a nivel de cromosomas homólogos, y la primera división reduccional se divide en cromosomas homólogos. Acá están. Si se dan cuenta, acá tienen dos partecitas, ¿sí? Son como los que están acá. O mejor dicho, son como los que están acá, pero de distinto tamaño. A eso se le llama cromosomas homólogos. Estos son cromosomas homólogos. ¿Ok? Entonces, si se dividen cromosomas homólogos, y yo les aconsejo cuando estudiemos esto dibujarlo, cuando se dividen cromosomas homólogos ya se redujo la carga, ¿sí? La carga celular. Eso lo vamos a analizar con detalle cuando estudiemos división celular. Y luego la siguiente división simplemente ya es una división, se le conoce con el término aritmético, porque en realidad simplemente es casi como una mitosis. Sí, también algunos autores le dicen es la segunda parte de la meiosis, es la división mitótica. ¿Por qué? Porque si bien no es una mitosis porque no se generan células iguales de estas dos, pero simplemente es una división entre cromátides hermanas, por ende se conserva la carga a partir de esta. Por ejemplo, y eso es importante y creo eso sí viene en el TP. Si la carga celular de la célula somática, ¿sí? La célula somática del espermatozoide, ¿sí? O del óvulo, vamos a suponer que estamos hablando de un óvulo, que vendría a ser un ovogonio. Cuando el ovogonio se divide para formar el óvulo, o el ovocito secundario, que luego madura y se forma el óvulo, cuando el ovogonio tiene 2N, cuando termine el proceso, el ovocito secundario va a tener carga N, ¿sí? Se divide en dos la carga. Ahora,
Estudiar cómo llegó a N va a ser motivo de otra clase. Pero lo que sí tienen que saber es que se reduce a la mitad, de 2N a N. Estas células que están acá, todas tienen carga N. N. Todas tienen N. En cambio, esta tiene 2N. ¿Estamos? En el gráfico, acá no está tan clarito esta parte de N2N, pero sí lo que quisiera mostrarles es que si acá tenía 2 juegos de cromosomas, acá solamente va a tener un juego de cromosomas. Por ejemplo, en el ser humano tenemos 46 cromosomas, ¿sí? Y estos cromosomas tenemos 2 juegos, 23 cromosomas homólogos, o sea, 23 son de nuestra madre, ¿sí? 23 de nuestra madre y 23 de nuestro padre. Entonces, cuando formamos gametos, se van a formar gametos con un número de 23 cromosomas. ¿Ok? O sea, del ovogonio se forma el ovocito y el óvulo que tiene 23 cromosomas nada más en humanos. Esto lo vamos a entender mejor cuando tengamos la clase de división celular. Por ahora, lo que hay que saber es que en meiosis hay variabilidad genética y que se reduce la carga cromosomal a la mitad. Cuando tienes 2 juegos de cromosomas se le conoce como organismo diploide, y cuando tiene una sola carga de cromosomas o un solo juego le llaman también, un solo juego de cromosomas se le conoce con el nombre de haploide. ¿Ok? Entonces, en conclusión, la meiosis es el proceso mediante el cual una célula sexual se va a dividir y va a formar 4 células con la mitad de carga genética diferentes a la parental y entre sí mismas. ¿Ok? Este proceso solamente está relacionado o involucrado para células sexuales. Recuerden las preguntas, me lo pueden hacer por el WhatsApp. Y ya estamos llegando a la parte final. Recuerden que les recomiendo como estrategias de estudio leer el libro, pero leer los temas más puntuales, no detenerse mucho en la parte aplicativa. Es algo que te sirva para entender, pero primero hay que entender un poco los conceptos y los conceptos relacionarlos recién. Yo lo digo por temas de tiempo. A veces el libro es interesantísimo, pero no es tan directo, da un poquito de vueltas en algunas características y esto a veces puede hacer que perdamos el foco de lo más importante para poder abordar la materia. Entonces, recapitulando lo que hemos visto, lo más importante aquí es ver que los niveles de organización hacen que cada etapa de cada nivel se vuelve más complejo el estudio de esas estructuras y que están apareciendo nuevas propiedades que se les llama propiedades emergentes, y en una de esas asociaciones nacen las células, y al estudiar las células vemos que tienen muchos compartimientos, muchas estructuras, vemos que hay diferencias entre células, vemos que hay organismos que solamente tienen una célula, vemos que cada estructura tiene una función determinada y cuando se unen entre ellas tienen otra función, salen nuevas propiedades emergentes y vemos que ese estudio es muy amplio y por ende también, como nosotros no vamos a saber cada detalle, ¿sí? Que es lo que sí hacen los biólogos o los especialistas, y ni siquiera todos los biólogos, sino los que por eso hay especialidades, así como en la medicina. Los que se especializan en biología molecular ven cada detalle, ¿sí? Y cómo eso se interrelaciona con otros aspectos macromoleculares. Entonces, la primera estrategia de estudio que les recomiendo es, para el caso de biología, y como he visto el TP, yo les aconsejo leer
de manera, si tienen algún tipo de método de lectura rápida, leer de manera tal que puedan ver, identificar palabras claves o palabras que no entiendan y las copien eso y hagan un esquema de jerarquías, es decir, cómo están relacionadas entre sí. Luego vean los videos de la cátedra. Obviamente yo estoy para ayudarles, también me pueden preguntar. eh, y sobre todo los videos de la cátedra para ver cómo ellos organizan el material. Sin embargo, en mi experiencia de que he visto el TP y he visto el material de la cátedra, veo que hay mucha más información en el libro que en lo que da en la cátedra o en el video teórico. Entonces, sugiero que la guía de estudio sea resuelta completamente, que yo también les voy a ayudar con eso, las voy a mandar resuelta, porque la guía de estudio me ayuda a profundizar un poquito más en cada tema. Entonces, la guía de estudio con el libro, más lo que les pueda ayudar, creo que podemos asegurar el éxito de, no solamente aprobar, para mí sería promocionar lo ideal. Ese sería un buen objetivo, promocionar este curso de biología. Ahora, en cuanto al detalle de cómo estudiar, yo les sigo sugiriendo que no se tengan a leer todito el libro, sino que identifiquen dónde están los conceptos, cópienlos, pueden hacer mapas conceptuales. Hacer dibujos ayuda un montón. En la parte de célula, les aconsejo dibujar bastante cada estructura e ir acomodando las funciones, verlo como una historia de que cuando hay determinada molécula, ¿qué pasa? Entra, sale, se mueve algo dentro del núcleo, se mueve algo en una mitocondria. Entonces, ir jugando como si fueran historias de cada organela, de cada parte de la célula. Igual con la mitosis, la meiosis. Hay también memotecnias que ustedes pueden diseñar. Yo también les voy a brindar más adelante. En mitosis tengo algunas ya listas y puedo ir generando algunas otras memotecnias que les ayuda cuando hay nombres muy raros, como por ejemplo en la profase 1 de la meiosis hay una memotecnia que se llama lesipadidi, que si bien no quiere decir algo en concreto, pero te ayuda a recordar que hay 6 fases, ¿sí? Perdón, perdón, son 5, disculpen. Te ayuda a recordar que tienes la fase leptoteno, paquiteno, cigoteno, diploteno y diacinesis. Esas 5 fases eh, es probable que las sean materia de evaluación, entre otras cosas. Entonces, como hay nombres tan raros, es importante usar memotecnias, pero relacionarlas, nunca de manera memorística y yo solía decir al paporreteo, es decir, bla, 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 porque a veces te quitan una y ya te quedas en blanco, entonces hay que interrelacionar, por eso es importante dibujar, esquematizar todos los conceptos en el papel, ¿sí? Puede ser también en tablet, puede ser también en material digital, pero el trabajo siempre que sea con la mano ayuda a que, como es otra terminación nerviosa, neurocognitivamente ayuda a que se integre más, ¿sí? Es algo más táctil, que es solamente escribirlo con el celular, con los pulgares. ¿No? Que tú lo ejercites con toda la mano es otro tipo de integración. Que lo escuches también, por eso hago lo posible por vocalizar, a veces me trabo un poquito, me van a disculpar, pero hago lo posible por vocalizar cada concepto, cada palabra para que vayan poco a poco interiorizando el lenguaje nuevo. Mitosis, meiosis, replicación celular, supramacromolécula, organelas, todas esas palabras, si les parecen nuevas, vayan escuchándolas, vayan viéndolas y sobre todo vayan escribiéndolas. Bien, vamos a pasar a la siguiente parte, algunos ejercicios. Vamos a poner los ejercicios del TP. A ver, el primer ejercicio, bueno, ya está marcado aquí, pero vamos a analizarlo, justamente sobre la división celular. Para abordar este tipo de preguntas, primero hay que leer correctamente el enunciado. Aunque suene muy sencillo y básico, es
Importantísimo. Un ratito. Leamos. Respecto a los mecanismos de división celular, selecciona la opción incorrecta. Incorrecta. Es lo mismo decir, selecciona la que es falsa, ¿verdad? Entonces vamos a ver, la estrategia aquí es darnos cuenta que la mayoría van a ser ciertas. Entonces tengo que estar con la predisposición a saber qué error hay en sus enunciados. O sea, puede ser que solamente se equivoquen una palabrita y ya es incorrecta. Entonces, por más que parezca cierta, basta una palabra, ya es falsa. Esa que parece falsa, ya es falsa, entonces. Por ejemplo, esta. En la meiosis, las células involucradas reducen, palabra clave también meiosis. Meiosis reduce mitad número de cromosomas generando 4 gametos, gametos célula sexual, haploides. ¿Sí? Esto es cierto, les dije anteriormente. ¿Por qué? Porque en la meiosis, las células sexuales, que son gametos, ¿sí? O mejor dicho, el producto de la meiosis son los gametos, porque el gameto ya es funcional. Entonces, a partir de una célula sexual indiferenciada se producen los gametos. Y nunca se va a producir solamente 2 células a nivel de meiosis, sino siempre van a ser 4. ¿Sí? De una célula se producen 4. ¿Se reduce la mitad del número de cromosomas? Sí. ¿En qué parte se reduce? En la primera parte, ¿sí? En la anafase 1. Listo. Entonces, vamos con la siguiente. B. Durante la mitosis, los microtúbulos participan en la separación de las cromátides hermanas hacia los polos opuestos. Eso también es cierto. Ojo que esto es bastante general, pero a la vez hay que leer un poquito más, ¿sí? Porque si yo solamente sé que la mitosis es una división celular en el cual se conserva la carga genética y son idénticas las células hijas a la progenitora, no es suficiente, ¿verdad? Porque hay que saber que participan, ¿qué cosa? Los microtúbulos, que son formados por los centriolos. Y ellos con las fibras de actina y tubulina van a hacer una serie de contracciones. O sea, los microtúbulos van a encargarse de que los cromosomas se sitúen en el plano ecuatorial y con las fibras de actina van a contraer, ¿sí? Van a contraer y van a ayudar a que se separen. Y ahí es importante saber que se separan cromátidas hermanas. En cambio, en las meiosis sí se separan cromosomas homólogos, por eso se reduce la carga. Las cromátidas hermanas, cuando se separan, no reducen la carga. ¿Ok? Porque recuerden que el material genético se ha duplicado, ¿ok? El material genético se ha duplicado para hacer la división celular. Por eso es que hay cromátidas hermanas. Ellas provienen de la división del material genético. Leamos esto. La meiosis tiene lugar en células somáticas y la mitosis en células de la línea germinal. Somáticas, soma. Soma quiere decir cuerpo. Entonces, el cuerpo o mejor dicho, somáticas se le dice a todo lo que no es sexual. Pero la meiosis está involucrada en procesos sexuales o de producción de células sexuales, entonces esto ya comienza con una reverenda falsedad. Y la mitosis en células de la línea germinal. La mitosis sabemos que está más bien relacionada a las somáticas. Y lo germinativo está relacionado al sexual. Son otras palabras para decir lo mismo. Entonces, por eso esto es falso. Pero ojo, no se confíen. Por si acaso, siempre es bueno leer todas las alternativas. Veamos la D. En la mitosis se generan 2 células genéticamente idénticas entre sí y a la célula progenitora. Bueno, eso lo hemos dicho varias veces. Espero que ya esté quedando. En la mitosis siempre van a ser células idénticas y siempre idénticas a la progenitora. Otra, la E. En la mitosis, cada replicación del ADN es seguida por una división celular. Cada replicación del ADN es seguida por una división celular.
Esto, por ejemplo, podría traer dudas porque esto ya está hablando de en la mitosis, cada replicación. La replicación del ADN no se da en la mitosis. Entonces, como están hablando de dos procesos, ¿se dan cuenta? Mitosis y replicación. Para que haya mitosis debe haber replicación. Entonces, cada replicación del ADN es seguida de una replicación celular. Entonces, esto es como que en la mitosis yo le pondría un punto porque pueden confundir dos procesos. En la mitosis, ¿sí? Separadito ahí, un costadito, cada replicación del ADN, o sea, en la interfase, ¿se acuerdan? La interfase le sigue, obviamente ahí le sigue el crecimiento de la célula por duplicación de organelas y luego no se puede quedar con toda la célula, ¿ok? Entonces, pero fíjense que igual hay que tener cierta base de lectura, cierto conocimiento para ir bien. Espero se haya entendido esta parte. Vamos a ver unos ejemplos más. Yo estos se los voy a pasar cuanto antes. Estuve ya los terminando para que todos ustedes lo puedan revisar. La siguiente frase hace alusión a un componente del citoesqueleto de la célula eucariota. Se ubican debajo de la membrana plasmática, contribuyendo a mantener la morfología celular en una región denominada córtex. Señala a cuál de los siguientes componentes del citoesqueleto corresponde junto con el nombre de su proteína constitutiva. ¿Ok? Cuando ya te dice que está en una región denominada córtex, te está diciendo que está de repente en la región basal o en una zona que no es necesariamente una célula, pero te está hablando en general, como dice acá, del citoesqueleto. Veamos el tema de proteína constitutiva. Esta frase, proteína constitutiva, es necesario revisarla. Porque una proteína constitutiva quiere decir que es un monómero. ¿Sí? Monómero. Es importante tener varios sinónimos en biología para poder entender las cosas. Porque si no nos puede confundir el juego de palabras. Entonces, los filamentos intermedios sabemos que están hechos de queratina y otras estructuras, pero no de actina. Entonces, esto es falso. ¿Sí? Recuerden que acá dice señal cuáles de las siguientes componentes del citoesqueleto corresponde. O sea, cuando señale qué corresponde es cuál, si es cierto. Esto no corresponde. Los microtúbulos cuya proteína constitutiva es la tubulina. Esto genera un poco de duda, ¿verdad? Porque los microtúbulos están formados por tubulina, pero les hice hincapié en que hay que ver el monómero. Veamos, como hay un poco de duda, veamos la siguiente. La C, los microfilamentos formados por la proteína queratina. Los filamentos intermedios están formados por la proteína queratina, pero no los microfilamentos. Los microfilamentos están formados por actina. Entonces esta tampoco es correcta. La tubulina está formada por una proteína globular actina. Esto tampoco es cierto, sabemos que está hecha de tubulina. Mejor dicho, la tubulina tiene tubulina, es una proteína de por sí. Y es un monómero de por sí, entonces no puedes tener también actina. Y los microfilamentos formados por la proteína actina. Esto sí es correctísimo. ¿Sí? Entonces, esta es la respuesta. Esta me generó duda, por eso está marcado acá. Y por eso también les señalo eso. ¿Por qué me generó duda? Porque efectivamente los microtúbulos están hechos de tubulina, pero están hechos de la alfa, beta, del dímero, ¿sí? Este es un dímero. Dímero, o sea, un dímero es dos moléculas de proteínas o dos proteínas que se asocian de tal manera que hacen una función, ¿ok? Están como que son inseparables, porque si están separadas, no tiene relevancia en la función de esa función en particular para la cual está designada. Entonces, es un dímero de tubulina, ¿sí? Estamos hablando como si
Si tú tienes tu anillo de compromiso y solamente se te rompe la piedra que tiene encima y solo te queda el anillo, no es lo mismo, ¿verdad? Ya, ese es un dímero, porque son dos cosas importantes, pero que van juntas. Y si se pierde una, si bien todavía puede ser un anillo, pero ya no es lo mismo. El dímero es igual. Son importantísimos, pero uno es alfa y el otro es beta. Y al tener esta diferencia alfa-beta, ya son diferentes, pero son importantes. Y sin ellos no está el monómero. Es por eso que esta no es correcta, porque solamente dice tubulina. Entonces la respuesta es la E. Vamos a la siguiente. Vamos a borrar esto. No les conté que me puse las 3 vacunas de calendario el lunes. Y los siguientes días ha sido muy difícil lidiar con algunos síntomas que hace tiempo que no tenía. Igual he ido a clases, todo, pero sí mi cuerpo más cansado, un poco de dolor de cabeza, malestar general, pero avanzando de todas maneras todo lo que tenía pendiente. Bien, ya estamos terminando. A ver, veamos esta. Respecto a las proteínas, selecciona la opción incorrecta. Vamos a ver todas. La ingesta de alimentos tales como carne, queso y huevos nos permite obtener monómeros esenciales para la fabricación de nuestras propias proteínas. Esto es cierto. Recuerden que la carne, queso y huevos tienen bastante cantidad de proteínas. El queso es a partir de la leche, pero al ser hidrolizado, ¿sí? En lo que le llaman el cuajo, son las proteínas lo que forman esa estructura sólida del queso. La carne también tiene bastante cantidad de proteínas y el huevo la parte de la clara, más que la yema. Listo. Los monómeros que las conforman, es decir, los monómeros que conforman a las proteínas, ¿sí? A las proteínas se denominan aminoácidos, muy bien, algunos de los cuales se consideran esenciales, también es cierto, ¿ok? Eso lo vamos a ver más a detalle en la clase. Los monómeros que la conforman se denominan aminoácidos, muy bien, ¿sí? Y estos se unen entre sí a través de enlaces peptídicos. El enlace peptídico sí se da entre aminoácidos, muy bien. Algunas de sus funciones en la célula son catálisis enzimática, les dije que las proteínas forman enzimas, la parte estructural y la parte de transporte. Eso no les mencioné, pero sí les mencioné membrana celular, hay proteínas integrales o en las uniones GAP también se dan estas proteínas que ayudan a la comunicación intercelular. Y también intracelular. Sí. Y por último, la función más importante que tiene la célula es el almacenamiento a largo plazo de información genética. ¿Esto no será ADN? Pues sí, esta es incorrecta. Entonces, por eso la respuesta es esta, porque me piden la incorrecta. ¿Ok? Muy bien. Y ya estamos terminando esta clase grabada. Y bueno, las recomendaciones que les puedo dar es que no esperen para el último momento. Esa es la mayor recomendación. La aprendí a la mala. Yo solía dejar 3 días o la semana misma, ¿no? Que tenía el parcial. Y es la peor recomendación. Es decir, es lo que más aprendí del pregrado, es ir estudiando de a pocos. Poco a poco va entrando el conocimiento mejor, se va afianzando y también más tranquilo, ¿no? No tienes que amanecerte estudiando, sino simplemente estudias a tus horas, donde estás más receptivo, receptiva, y esa es la principal recomendación. Les voy a ir dando más recomendaciones en función avancemos, lo de los mapas conceptuales, las estrategias de estudios que les mencioné, los dibujos. Vean todos los videos que puedan. Si acá hay muchas dudas también, pregunten sin miedo. Todo lo que gusten, yo les puedo ayudar. Bien, y eso ha sido todo. Muchísimas gracias por atender y conmigo será hasta otra oportunidad. Me comentan cualquier duda en el WhatsApp y también cualquier cosa para mejora. Siempre estoy dispuesto a aprender y a mejorar todo lo que pueda. ¿Listo? Gracias por ver. Chau.